exsecretario nacional de Transparencia, Diego Guzmán, intervino ante la comisión ocasional que analiza el caso Gabela, mientras que para este martes vía Skype intervendrá el expresidente de la República, Rafael Correa, y el perito argentino Roberto Mesa. Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza prepara informe para primer debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Reformas a la Ley de Tránsito buscan fortalecer los controles y la seguridad vial. Pleno de la Asamblea retomará segundo debate de leyes de lucha contra la corrupción y de eficiencia de trámites. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 13 de agosto de 2018, amigas y amigos, aquí inicia la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como por Facebook Live. Bienvenidos todos, de inmediato a la información. La comisión ocasional que investiga la muerte del excomandante de la FAE, general Jorge Gabela, recibió esta tarde al exsecretario nacional de Transparencia, Diego Guzmán. Nuestra compañera Mariela Logroño ha seguido de cerca la sesión y nos amplía la información. Adelante, Mariela. Gracias, Belkis, y amigos televidentes, muy buenas tardes. Ustedes que siguen muy de cerca la sesión número 12 del día de hoy de la Comisión Ocasional encargada de analizar la documentación sobre la muerte del general Jorge Gabela. Ya me acompaña el asambleísta César Litardo, él es titular de esta Comisión Ocasional. Gracias por acompañarnos, asambleísta. En estos minutos, los asambleístas junto a sus asesores analizan una resolución. ¿En qué consiste? Bueno, buenas tardes a todos. Esta resolución tiene que ver con tres aspectos. Primero, el de poder determinar, una vez que hay elementos suficientes para poder concluir que el tercer informe que el perito Mesa estableció dentro de su investigación no existe dentro del Ministerio de Justicia ni ninguna otra institución, podemos establecer de que se le solicitará a la Contraloría General de Estado que pueda realizar un examen especial para determinar en qué momento la cadena de custodia se perdió este documento, asimismo que la Fiscalía puede investigar también desde el punto de vista jurídico y penal este procedimiento, quiénes son los responsables, y asimismo, una vez que tenemos todos estos elementos, también exhortarle a la Fiscalía que pueda hacer dentro de ese proceso de trabajo que está haciendo investigativo, la reconstrucción del mismo para que pueda aportar a esclarecer este caso. Durante las intervenciones de exfuncionarios que han sido parte de este comité interinstitucional, se dijo que existía un tercer informe y también a su vez que no lo existe. ¿Qué hacer en este momento desde la Comisión Ocasional? Tal vez un exhorto a la Fiscalía para que se pueda reconstruir este tercer producto. Bueno, sí, creo que esa es un poco la ruta que hemos determinado, ya que es la entidad que está haciendo el proceso investigativo como tal, y pues con todas estas premisas que manifesté de los antecedentes y certificaciones que tenemos, podríamos nosotros concluir esto, que la Fiscalía sería la entidad que estaría enmarcada en el procedimiento de poder solicitar la reconstrucción de este documento. ¿Cuándo tendrían ustedes respuesta y cuándo sería remitida esta resolución? Bueno, hoy la resolución se planteará acá en esta comisión. Entiendo que si es favorable, como pienso que va a ser, ya el día de mañana estaríamos comunicando a las diferentes entidades de control y a la Fiscalía para que se proceda con estos procedimientos. Asambleísta, aquí también se habló de demandas penales para los funcionarios que fueron parte de este comité interinstitucional. Bueno, creo que hay una responsabilidad, no creo que la ley es clara en ese sentido, creo que hay responsabilidad penal si es que se determina de que no existe en este caso o no ha habido esa cadena de custodio dentro de este procedimiento, por ende pues ya será la Fiscalía quien determine estas responsabilidades. Asambleísta, durante también el diálogo, preguntas con Diego Guzmán, exsecretario nacional de Transparencia, él dijo no recordar si existió este tercer producto, también dijo que desconocía si existieron o no estas actas de asistencia de quienes formaron parte de este comité. Bueno, parte de un poco las incongruencias que hemos venido teniendo en la comisión de versiones de algunos exfuncionarios, en donde ellos tienen que determinar que no conocían en algunos casos, hay algunas inconsistencias, también en contradicciones, así que al final esta comisión pues tendrá que determinar en su informe un poco también la responsabilidad de cada uno de ellos y también determinar si es que sus versiones o no coinciden con lo que se manifiesta. ¿Qué ocurre con la presencia de la exministra de Justicia, Lady Zúñiga? Ese ha sido uno de los pedidos reiterativos al interior de la Comisión Ocasional.
Se le ha notificado por varias ocasiones a las cuentas de correo electrónico que reposan como contacto dentro de la Fiscalía General del Estado y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Y en cuanto a la auditora que realizó este examen especial. Ella será una de las convocadas en las próximas sesiones, así que ya de acuerdo al cronograma que tenemos ya anunciaremos a la fecha la convocatoria para que quien hizo los exámenes especiales de la Contraloría a la contratación del perito Mesa pueda también dar acá su versión de lo que fue lo que encontró en este peritaje. Asambleísta, para este día martes está confirmada entonces la presencia vía Skype del expresidente de la República, Rafael Correa, y también del perito Roberto Mesa. Así es, el expresidente Rafael Correa, a través de su abogado, el doctor Alexis Mera, ha hoy contestado a la secretaria de esta comisión su comparecencia vía Skype el día de mañana a partir de las 15:30 y posterior a esta, a las 17 horas, tendremos la comparecencia del perito Roberto Mesa. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el día de hoy el asambleísta César Litardo, él es titular de la comisión ocasional encargada de analizar la documentación sobre la muerte del general Jorge Gabela. Por informarles además que durante estos días del receso legislativo los asesores van a analizar toda la documentación recopilada en estos días de comparecencias. Se prevé ya tener un informe listo luego del mismo para que pueda ser enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional y posterior debate en el pleno de la Asamblea. Hasta aquí la información, muy buenas noches. Gracias a nuestra compañera Mariela Logroño, quien ha seguido el desarrollo de esta sesión de la comisión ocasional que analiza toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela Bueno. Vamos con más noticias. La Comisión de Seguridad Fronteriza tiene listo el informe para el primer debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En el documento, en este informe, se crea una cápite sobre ciberseguridad. La ley debe ser integral, considera Fernando Burbano, presidente de la comisión. Se busca garantizar la tranquilidad del país ante cualquier tipo de amenaza, sostiene. Se conforma un Consejo de Seguridad Integral que está conformado por los representantes de todas las funciones del Estado, de tal manera que hay una corresponsabilidad y la seguridad integral se convierte en un eje transversal de la nación. Burbano también se refiere a los subsistemas o instituciones adscritas que abonarán insumos y aportes a la inteligencia. En materia de inteligencia, cada fuerza, las Fuerzas Armadas, la Policía, el SRI, las aduanas, proveen de información para convertirla en inteligencia estratégica, que es la que ayuda a tomar las decisiones. La novedad de esta ley es que precisamente se crea un capítulo exclusivo para materia de inteligencia, lo que no existía antes en la ley, de tal manera que pasemos de tener una Secretaría Nacional de Inteligencia, hoy SENAIN, que estaba dedicada a hacer activismo político y persecución política, a una secretaría que produzca inteligencia estratégica para las decisiones más relevantes del Estado. René Yandún considera que en la mesa hay acuerdos, pero que es necesario establecer parámetros para nombrar a las autoridades que regirán la seguridad. Es la composición del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde se está ubicando a los representantes o a los presidentes de las funciones de los poderes. Son 5, razón por la que en la Constitución la seguridad, de acuerdo al artículo 141 y 147, indica que es responsabilidad y potestad exclusiva del presidente de la República. El legislador Lenin Plaza se refirió a un acápite sobre ciberseguridad, que es el que de alguna manera está en el mundo de hoy haciendo que en ciertos aspectos se puedan realizar ataques y se pueda atentar contra la seguridad. Yo creo que se están haciendo aportes muy importantes. Ustedes habrán notado que tenemos discusiones bastante serias porque tenemos algunas visiones en la comisión. Hay gente que viene del lado policial, otros del lado militar, nosotros del lado civil. Nosotros creemos que hay que tener una visión integral de la seguridad para que se pueda proteger a todo el Estado desde diferentes ángulos. El informe será entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional para que posteriormente lo conozca el Pleno en primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. La tecnología y la educación vial son dos ejes de reforma en la actual Ley de Tránsito. La comisión ocasional que analiza el tema mantuvo este lunes un taller para discutir estas iniciativas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la cooperativa Señor de los Milagros, a la que pertenecen 54 unidades, fue suspendida de sus operaciones.
La decisión la tomó la autoridad tras el accidente de tránsito que sufrió la unidad de placas GBN 4033 que trasladaba a hinchas de Barcelona y que se accidentó en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo, cuyo saldo trágico es de 12 fallecidos y 30 heridos. Según las autoridades, la unidad no tenía el permiso para trasladarse hasta la provincia de La Suay. Además, se estima que entre las causas que provocaron el accidente fue el exceso de velocidad. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional continúa el debate para reformar la ley de tránsito. Edith González, de la Corporación de Conductores Profesionales del Ecuador, vio necesario actualizar la norma en lo relativo a los cursos de capacitación para la recuperación de puntos. Volver a capacitar a nuestros conductores cada vez que pierdan 3 puntos. En ese mismo sentido se pronunció el secretario general del Sindicato de Choferes de Santo Domingo de los Áchilas, Luis Arias, quien además reconoció que es necesario fortalecer las sanciones en materia de tránsito. Sobre todo los controles en las vías. Ahí tiene que operar con responsabilidad, sobre todo con mucha honestidad, los agentes de la Comisión de Tránsito. Desde la Comisión Ocasional se informó que las reformas irán en el sentido de mejorar los sistemas de control, así como la implementación de tecnología en los documentos de identificación. Para evitar este tipo de contactos y que se arreglen muchas veces debajo de la mesa. Hay una ausencia total de control. No tienen, o si no, que nos den los reportes de los resultados del control periódico y rutinario y permanente que tienen que hacer en todos los terminales del país. La mesa legislativa continuará con el análisis de las reformas a la ley de tránsito durante el segundo receso legislativo del año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Varios legisladores coinciden en que la aprobación de la ley de lucha contra la corrupción es imperante para combatir esta problemática que afecta al país. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el segundo debate de la propuesta. La corrupción en nuestro país es factor de los principales episodios nefastos en la historia, señala el legislador por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña. Es partidario de una ley para combatirla, pero además sostiene que hay que crear mecanismos para evitarla. Temas preventivos en materia de lucha contra la corrupción. Y creo que es conveniente para poder luchar contra la corrupción, poder implementar en toda la gestión pública un sistema de gestión de transparencia, que puede ser o podría ser una ISO de transparencia en la gestión para poder evitar y no sancionar. Para Freddy Alarcón, asambleísta por Sucumbíos, la muerte civil de aquellos funcionarios públicos involucrados en corrupción es una alternativa, pero no la única. Alarcón apunta a la búsqueda de soluciones integrales. Tenemos que sentar precedentes de una vez por todas para que los corruptos no vuelvan a ser nunca más funcionarios públicos, nunca más vuelvan a ser autoridades de elección popular en este país. Proteger a quienes denuncian la corrupción, proteger a los funcionarios públicos que sí son funcionarios probos. Ana Belén Marín, representante de Cotopaxi, manifiesta que es imperante realizar un control de los contratos del Estado. Para ella, los recursos públicos invertidos deben ser transparentes. Falta de seguimiento en el proceso, por ejemplo, de adjudicación de obras, la falta de seguimiento en el momento que se va a conformar los equipos de trabajo para poder hacer adjudicación y un sinnúmero de cosas que nosotros estamos viendo la necesidad que de hecho también en esta ley en contra de la corrupción se pretenden hacer reformas a la ley de contratación pública. Eso es absolutamente importante. La forma en la que se hacen los procesos de contratación, quiénes se adjudican y saber también qué montos, por ejemplo, eso es un debate bastante amplio que se ha dado, hasta qué monto se le va a dar a un contratista. Este martes el Pleno continuará con el tratamiento en segundo debate de la ley de lucha contra la corrupción. Clever Aranda, TVL Noticias. El Parlamento continuará también con el segundo debate del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos. Los legisladores buscan una correcta armonía entre la administración pública y los ciudadanos. Por otro lado, durante la sesión del Pleno 529, los asambleístas buscarán culminar con el debate del proyecto de ley que busca dar una salida a aquellos maestros que se acogieron a la jubilación entre los años 2008 y 2010. El primer punto de convocatoria a la sesión número 529 consta el segundo debate del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos, discusión que arrancó el pasado miércoles y que tuvo como base la propuesta de la Comisión del Régimen Económico para mejorar la relación entre la administración pública y los ciudadanos.
La obligatoriedad de que los trámites sean en línea y que estén acompañados de una pasarela de pagos para que también se pueda culminar el trámite y su pago en línea. Todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir de la administración pública una atención ágil, eficiente y oportuna. Como segundo punto en el orden del día, consta el primer debate del proyecto de ley interpretativa a la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Que a quienes estamos buscando que le solucionen este problema son compañeros que tienen un promedio de 76 años de edad. Por otro lado, la Asamblea Nacional prevé 2 pronunciamientos. El primero relacionado con los hechos de violencia registrados en la ciudad de Guayaquil, donde varios ciudadanos agredieron a un guardia de seguridad, y el segundo sobre el exhorto al Consejo Nacional Electoral Transitorio relacionado con la distribución del Fondo Partidario Permanente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea avanzó esta tarde con el análisis y revisión del texto de los libros 6 y 7 del proyecto de Código Orgánico de Comercio. En el siguiente informe, nuestro compañero Ricardo Bravo nos amplía los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy la Comisión del Régimen Económico continúa con el análisis del proyecto de Código de Comercio. La mesa legislativa hoy centró su discusión en los libros 6 y 7, pero vamos a conversar ahora con el asambleísta Juan Cristóbal Lloreda. Asambleísta, buenas tardes, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste este proyecto de Código de Comercio que entiendo tiene más de 1.300 artículos? Gracias. Un cordial saludo para quienes hacen de la televisión legislativa y sobre todo para quienes están al otro lado de estas cámaras. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido en la Comisión de Régimen Económico. Estamos tratando un código que data de 1960 y en 1960 se actualizó un código que era de 1906, es decir, estamos… De inicios de siglo. De inicios de siglo. Entonces, este código es un código bastante extenso, son más de 1.000 artículos que está dividido por una serie de capítulos y por lo tanto en este código se regula todas las actividades de carácter comercial que se dan en el Ecuador, de carácter mercantil y sobre todo lo que busca es simplificar muchos de los trámites, actualizarlos con relación al código de 1960. Hay muchas modalidades que ya no se utilizan, hay otras que hay que ponerlos a la vanguardia de los tiempos modernos, por ejemplo, sobre todo en el tema electrónico. En el tema electrónico, bueno, eso se queda un poco fuera del debate del Código de Comercio porque existe una ley de comercio electrónico, pero esa tiene que ser actualizada porque data de 1990 y pico y por lo tanto las modalidades de comercio se han actualizado abismalmente en estas últimas 2 décadas. Es así que una persona tiene un teléfono inteligente en su mano y tiene la capacidad de poder comprar un artículo al otro lado del mundo, pero necesitamos regular esos temas. ¿A través de la factura electrónica puede hacerse? Puede ser un mecanismo, pero no se olvide que usted está haciendo una compra en el otro lado del mundo. El régimen, incluso tributariamente, esa persona está tributando en otro país, pero el producto le llega al Ecuador. Hay una serie de elementos que vale la pena dar ese debate, pero no está dentro de este código todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Eso habrá que regularlo en función de la actualización de esta ley que está en vigencia. Sin embargo, en este Código de Comercio sí se revisan todos los mecanismos de transacciones comerciales, los pagarés, los cheques, la validez de las letras de cambio, de las facturas, cómo volvemos esas facturas también instrumentos que nos permitan dar garantías tanto a la persona que compra ese bien cuanto a la persona que vende y sobre todo inclusive que se permita hacer una negociación de esas facturas en un momento determinado para poder aportar con la liquidez de las empresas o lo que se conoce como venta de cartera. Asambleísta, con esto uno puede decir entonces que Ecuador entra en un nuevo sistema de comercio. Conversaba con otros legisladores y ellos hablaban que en el Ecuador hay un eje central que es la costumbre. ¿Se pretende normar aquello, la costumbre tal vez? Bueno, son reglas que se les está planteando dentro de este código para todo ese tipo de transacciones comerciales que se realizan en el día a día los ciudadanos. Sí, muchas de ellas han estado fuera de la norma,
otras en cambio se han actualizado en función de los nuevos mecanismos. Hay requerimientos también del sector empresarial, del sector comercial, en el sentido de que podamos tener una legislación mucho más clara con respecto a la serie de instrumentos que se dan en el comercio, y por lo tanto este código lo que hace es regular, normar muchas de las actividades que son cotidianas para el ser humano, que ya, o para los ciudadanos en el caso del Ecuador, que ahora ya constan en este código. Yo creo que es importante, es un avance, hemos dado un debate importante dentro de la mesa. Esta ley ya se lo venía tratando en la asamblea anterior, no se logró aprobar. Nosotros hemos retomado ese trabajo y creo que vamos adelante. Asambleísta, ¿cuándo tendrían listo el informe para primer debate? Bueno, el día de mañana, hoy estamos revisando los últimos artículos, los últimos capítulos, y el día de mañana ya tendríamos un informe para ser votado y aprobado para que pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien, asambleísta Cristóbal Lloret, le agradecemos entonces. Ha estado con nosotros el legislador Juan Cristóbal Lloret, integrante de la Comisión del Régimen Económico, entregándonos una breve síntesis de lo que consiste este proyecto de Código de Comercio, que, como nos ha dicho ya, para las siguientes horas está previsto la aprobación del informe para primer debate. Hasta que este informe, buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Vamos ahora de inmediato a recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashibel Kisanchis ayichishi imanasha tikangichi gayukuna minga chiwaiche nyukunchi kashna kaichishi pi wisha ikunata mikicho shimi pi apamukunchi kikinkuna pa kasharishu. Informe Comisión Gabela. Kasnakai hatun tananaku mingarishka apukuna ima miku nankaichishi kaipunja ima ka hatun jankaita charirka kuna kaipimi kai Jorge Gabela runa ima wanyushka manta astawan taripashpa katikunkuna. Kaikutin ima ka kai ñaupa Secretario Nacional de Transparencia runa Diego Guzmán paimi kaima chayamushpa ima shina jankaikuna paktashka imata kaipi rimarirka shinayati willaita chayachirkapash. Shinayati César Litardo apugima kaninmi ñukunchi kakashna kai shamupunjakuna ima pimi ñatuku imaya taripashka kilkakuna ima tapaktachishun kaipi kai Fiscalía hatun kamaguasi ñaupanman rikushpa katichun nishpami kaipika rishichirka willachirka. Reformas Ley Seguridad. Shinayati kashna kai kamachi mantami astawan kai seguridad fronteriza mingarishka pillanka kapukuna ima kashna rimanakushpa katikunkuna paikunaka kai Ley de Seguridad Pública y del Estado kamachi kilka ima tami ñacharinchik nimi chaitami ña shugniki rimanakuipi apukuna riksichun kai shamuk punchakuna ima astawan ña kai manchayachishun nimi. Shinayati kai cyber seguridad y machina paktana ima mantami ñukunchika kaipi rimanakukunchi nishpami riksichirka kuna. Reformas Ley Tránsito. Kunan chapak mingarishka kashna yankaku kapukuna imami astawan kaipika rimanakushpa katikunkuna imashina kai antawa kuna tariku kamachi ñaupawan paktanata. Kai kutin imaka kai mushuk antikuna shinayati kai tecnología shinayati yachaykuna imashina paktanamanta ñukunchika kaipi kai kamachipi pakta churanata mashkakunchin nimi. Akama kashna kai punjakuna imapi yakikuna kai antawa kuna pitiashka chaita astawan harkangapan ñukunchika mashka kunchinispami willachirka kuna. Continuación, sesión 531, Shinayati Kayapunja ima pagmi kasna mamayakta tanaraku imuña tukuyapukuna takayachishka kan, Kayaripika kasna kay Ley de Lucha contra la Corrupción kamachi imatami astawan kaypi utkashpa yankanapa kaypi rimanakunka kuna. Tauka apukuna imami kay hatun kamachi imaka utkashpa mimutsurin kaypi ñukunchi llakta imapi llakikuna tiyashka tachimba purankapak nishpamin riksichirka kuna. Sesión 529 shinayati kay mamayakta tandanako yuku imapi pisha kaya punja yatimi rimanakunka kuna kasna kay hatun yuyaykuna manta. Kayaripika kasna kay optimización y eficiencia de trámites administrativos kamachi imashina ña paktakushkatami kaypi kasna ña ishkayniki tandanako ipi apukuna imaka riksinga. Shinayati chaykipaka kay yachachik ayllukuna samanata imashina kay yalliwatakuna manta kushki chayachina ima mantami kaypika rimanakushpa arininga mananinga kunapash. Informe Régimen Económico shinayati kay mingarishka pillanka kapukuna
imapish, kay código de comercio kamachi imamanta kasna kilkakuna nikikuna imatami allichishpa katikun. Kaypika imashina ya kasna kay mindalaykuna ista llaktakunapi shinallati llikapankakunapi paktakun chayta miñukunchika pakta cholanakanchik nishpami kaypi kasna apukuna imaka rimanakushpa katikunkuna. Hasta aquí la traducción en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a abstraernos un poco de los temas legislativos para comentarles que el pasado 9 de agosto fue un día de trascendencia para la cultura de nuestro país. Se conmemoró precisamente el Día de la Cultura Nacional, así como también un aniversario más de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre qué se ha logrado a lo largo de estos años y qué ofrece esta entidad, vamos a dialogar en nuestro espacio de entrevistas. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, exdiputado de Pastaza, exsecretario general del Congreso, fue presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pastaza. Señor Restrepo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, un honor volver a la casa que fue en un tiempo también mi casa. ¿Cómo se siente? Me siento contento y veo que ha tomado fuerza los dos medios de comunicación, tanto la radio como el canal legislativo. Y eso es importante porque es un medio más de comunicación y pienso que se lo está haciendo con profesionalismo y con pluralismo, lo que quiere decir con libertad. Cuando usted tuvo su paso por aquí, por la Asamblea Nacional, antiguo Congreso Nacional, ¿se pensaba en la posibilidad de contar con medios de comunicación? Sí, se pensaba, pero todavía no se concretaba. Claro. Tenían alianzas con ciertas radiodifusoras, pero no más. Entonces, había la Radio Nacional del Ecuador y con ellas había entendimientos, pero no había una radio propia de lo que era el Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Así que felicitaciones. Desde su experiencia es importante conocer también estos detalles. Hablemos ahora del aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 74 años de vida institucional. ¿Cómo se celebra todo este paso? Bueno, efectivamente, el 9 de agosto de 1944, esa gran figura del pensamiento nacional de origen lojano, pero con todo un conocimiento de lo que acontecía en América y el mundo, Benjamín Carrión trajo la idea de generar un espacio, un hogar, para que sea donde se reúnan los intelectuales, quienes discutían sobre la filosofía, quienes hablaban sobre la pintura, quienes trabajaban en el campo de la música. Dijo, no, es necesario tener un hogar donde podamos reunirnos y desde ahí pensar, proyectarlos a ellos a nivel nacional y obviamente extender sus artes y sus conocimientos, sus ideas, sus criterios a nivel mundial. Y eso fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la obra de Benjamín Carrión. Justamente, ¿cuál era la visión en aquella época y con esa proyección a un futuro? En esa proyección fue de que el Ecuador se encontraba abatido porque habíamos tenido el problema limítrofe con el hermano país ahora de Perú, y se había firmado el protocolo de Río de Janeiro que había llevado al desánimo de los ecuatorianos, y Carrión vino y dijo, no, volvamos a tener patria, levantémonos y seamos un espacio cultural, lo que él llamó una potencia cultural, y con ese afán de congregar, de unir a todos los ecuatorianos que se dedicaban de una u otra manera al arte, a la creación, al pensamiento, creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y yo creo que dio sus frutos. Fue este el espacio donde se consagraron los grandes artistas del Ecuador como Guaysamín, como Kingman, como Jorge Carrera Andrade en la poesía, como el dúo Benítez Valencia en la música, como Carlos Bonilla, guitarrista, etc. Es decir, fue el espacio de encuentro de los intelectuales y de los artistas y de los hombres que de una u otra manera hacían cultura en el país. Y eso es lo que ahora festejamos alborozados, los 74 años de vida de la Casa de la Cultura, que tiene un espacio, como lo señalaba, importantísimo de ser el espacio de encuentro de todos quienes quieren hacer cultura.
y con ese encuentro salir a los barrios, a las comunidades. Acercar la cultura a la ciudadanía. A la ciudadanía, lo que llamamos ciudadanizar a la cultura, no solamente que vayan, sino que la casa también de una u otra forma esté presente a través de sus libros, a través de sus películas, a través de sus diálogos, a través del teatro, de la danza, porque todas estas manifestaciones se generan también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un sitio donde están los niños, donde están los padres, donde tenemos centros de promoción artística, de pintura, etcétera. Como yo siempre digo, no dar a conocer que esto no es solamente para las élites, como en algún momento quizá lo fue, el tema de la danza, el teatro, la música. Efectivamente, una de las transformaciones que estamos dando es que ya no se conciba a la cultura, y peor aún a la Casa de la Cultura como el centro o el espacio solamente de las bellas artes. Ahora la cultura es todo lo que se manifiesta. Así debemos entenderle, así debió siempre entenderse, pero claro, son desarrollo del pensamiento, de la idea y de criterios y opiniones, pero que ahora ya es un consenso de que la cultura está presente en todos los sitios de la patria. Son los saberes ancestrales, parte fundamental de la cultura. La cultura la hacen las comunidades indígenas, la hacen los barrios en las ciudades, por ejemplo acá, con sus nuevas manifestaciones que irrumpe, como el hip hop, como el rock, como el metal, son parte de la cultura. Antes quizás se decía que eso no era parte de la cultura, pero yo creo que ese criterio ya ha sido superado, por lo menos ya en términos generales y en la Casa de la Cultura desde hace mucho tiempo, y que ahora estamos consolidando lo que llamamos nosotros el espacio propio de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades. Por eso yo hablo de las culturas y no solamente de la cultura, si bien es cierto que no puedo cambiar todavía el nombre de Casa de la Cultura por Casa de las Culturas, por lo menos sí lo decimos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, como usted conoce, estamos en el Palacio de Generación de las Leyes y de la ley mayor, que es la Constitución. Hay 14 nacionalidades, 14 más de 20 o 30 pueblos con culturas distintas, y que es importante dar respuesta a ello. Entonces nosotros estamos trabajando con las juntas populares, estamos con las juntas parroquiales y llegando con ellos a los sectores más cercanos al ciudadano, que es en los barrios, en la comunidad, etcétera, para desde allí avanzar juntos hacia tejer lo que debemos hacer todos los ecuatorianos, caminar hacia un encuentro de paz, de justicia, de solidaridad, que ese debe ser nuestro país, de la alegría, del amor y de la fraternidad. A partir de todos estos objetivos y metas que se han trazado a lo largo de estos años como Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Cuánto se ha logrado? ¿Qué es lo que todavía resta por hacer? Sí, cuando asumimos la presidencia de la Casa de la Cultura, sabíamos que no iba a ser una tarea fácil, que teníamos que primero, con los criterios, opiniones que siempre hay divergentes sobre qué es la cultura, sobre cómo trabajar, cómo avanzar, que irlo superando en base al diálogo propositivo, con encuentros, con discusiones fraternas, y hemos ido avanzando. Pero también nos encontramos en determinado momento con una ley que respondía y responde a una estructura del Estado que no es una estructura planteada desde el punto de vista democrático. Al crearse un sistema nacional y al incorporar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un sistema nacional de una u otra manera, lo está vinculando con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Aunque se reconoce la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Esta no se termina de consolidar como tal? No se termina porque han puesto un calificativo que dice que es una autonomía responsable, pero no importa, el adjetivo no puede estar por encima del sustantivo, que es la autonomía y el ejercicio diario de quienes ejercemos la presidencia, en mi caso, y de quienes hacen la Casa de la Cultura, los actores y los gestores culturales, que siempre estarán defendiendo la autonomía de la Casa de la Cultura, que significa la autonomía de cada uno de los creadores y pensadores. Es decir, la autonomía significa libertad para pensar, para hacer, para crear, para decir, para expresarse. Eso es lo que significa autonomía, dentro del marco, obviamente, de control de la Contraloría, del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, de las normas y las leyes que obviamente son necesarias para regular a la sociedad.
Si bien, como usted lo señala, habría esta limitante, si se quiere, en cuanto a la autonomía como tal de la Casa de la Cultura, ¿qué es lo que sí permitió o viabilizó como tal la ley aprobada por la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo, en materia de cultura. En materia de cultura creo que sí había una desorganización de varias de las entidades, de varias de las organizaciones, y sí le dio cierta coherencia a esos niveles que son parte del Ejecutivo, pero obviamente que no con la Casa de la Cultura, porque somos autónomos y no pertenecemos a ninguna de las funciones del Estado, esto es a la función ejecutiva, pero creo que sí consolidó, los sectores son parte de la administración del Ejecutivo, sí les dio cierta coherencia y obviamente puede generar políticas culturales que se difundan desde allí. Entonces yo creo que eso es la parte positiva de la ley. ¿Deudas pendientes? Sí, muchas. Lamentablemente pendientes en términos de ejecución. Tenemos la Biblioteca Nacional que todavía no termina de pasar, por ejemplo, por disposición de la ley hacia el Ministerio de Cultura, y tenemos ahí que nos faltan recursos para poder tratar y que la biblioteca en términos bibliográficos, de la hemeroteca, de los libros y del ser humano, puedan tener la salud a plenitud. Entonces estamos sujetos a varias contingencias de parásitos, de hongos, etcétera, que no estamos en condiciones en este momento de poder tratar como debería tratarse, como digo, por respeto al ser humano, a los empleados de la biblioteca, como a los bienes que son patrimonios, porque es la biblioteca de Eugenio Espejo, es la biblioteca de los jesuitas, la que tenemos nosotros, que lamentablemente no tenemos los recursos como para hacerlo. De igual manera tenemos los museos que también necesitan ser tratados de una manera ya moderna, con mejores desarrollos tecnológicos que lamentablemente no se lo pueden hacer. Y así en cada una de las áreas. No podemos llegar a donde querríamos llegar, como señalaba, con todas las manifestaciones a los rincones más amplios del país. Ahora, una fortaleza importantísima, que también ha sido golpeada, pero es una fortaleza de la Casa, es su presencia en las 24 provincias. Es decir, a través de sus distintos núcleos. Hay los núcleos provinciales en cada una de las provincias. En las 24 provincias del país estamos presentes, pero lamentablemente por la situación económica del país hemos sido golpeados también con los recortes presupuestarios que ha limitado la acción de esos núcleos provinciales, y también ha limitado a que la sede nacional, que es su matriz, pueda, digamos, auxiliarles de una u otra manera, porque yo también he sido golpeado como sede nacional. Por lo tanto, sí quiero hacer un llamamiento, aprovechando, si usted me permite, para que en el Ministerio de Finanzas se revise la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son alrededor de $700,000, que no es un platal que va a incidir en la crisis económica que vive el país, pero que sí son fundamentales esos 700,000. En distintos núcleos provinciales, a mí me han quitado 300,000, que son fundamentales para el desarrollo y el trabajo que desarrollan esos núcleos provinciales con la ciudadanía. ¿Ustedes han hecho estos acercamientos con las autoridades respectivas? Hemos remitido las comunicaciones, todavía no hemos hecho un acercamiento personal, estamos buscando el que se nos permita, digamos, tener una sesión para demostrarles la importancia y el valor que tiene la cultura en el desarrollo de los pueblos. Yo creo que no hay otro mecanismo que permita, otra actividad que permita que los pueblos se unan a través de objetivos nacionales, realmente de interés nacional, sino es la cultura. Y ese es el papel que desempeña la Casa, motivar, suscitar para que se produzcan estos entendimientos. Por eso nosotros dijimos sí al diálogo nacional, pero a un diálogo constructivo, a un diálogo que nos permita también a nosotros avanzar. Que refleje estos resultados. Y que refleje estos resultados. Correcto. Ahora bien, bueno, nos quedan 2 minutos. Más allá de estas dificultades que han sido expresadas, ¿qué ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Están de aniversario, hay una agenda programada de actividades y muchas cosas por dar a conocer a la ciudadanía. Sí, efectivamente no pueden detenernos las adversidades. Así es. Entonces hemos venido trabajando y hemos hecho varias exposiciones de pintura de los amazónicos, hemos hecho un homenaje a 2 escultores importantes, hemos inaugurado el Jardín de las Esculturas, como ustedes pueden ver en la esquina de la calle Patria y 12 de octubre, que está realmente precioso,
que hemos hecho un homenaje a Hernán Rodríguez Castelo, hemos presentado una noche de gala como fue la sesión solemne con la participación del Grupo Quimera. Está por delante uno de los eventos importantes, que es traer a las distintas manifestaciones de cómo ven en las distintas provincias a los diablos, a este ser mítico que cómo lo entienden cada una de las provincias, y traerlo acá a Quito, ya no solamente como se lo trajo el año pasado a la Mariscal, sino a la Mariscal y aparte del sur también. Tenemos la biblioteca, el cine, vamos a inaugurar el Museo del Cine, tenemos permanentemente exposición y de todos los museos, Museo Etnográfico, del Museo de Instrumentos Musicales, tenemos en el centro uno de los museos más hermosos de la ciudad, que es el Museo de Arte Colonial, y que está al servicio de la ciudadanía. Entonces, y eso es lo que ponemos a disposición del ciudadano. Justamente la invitación a los ciudadanos para que se acerquen y puedan disfrutar de todo esto que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, decirles que es la casa de cada uno de los ecuatorianos y que todos los servicios son completamente gratuitos, y que le pedimos que asistan y que hagan también la casa como parte de ellos, porque para nosotros la casa no es nuestra. Yo soy un gestor, yo soy un suscitador, pero la casa la hacen precisamente quienes hacen cultura en las calles, en las escuelas, en los colegios, en los hogares, y que encontrarán un espacio también de realización en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a estos 74 años que iniciamos con gran regocijo el camino a los 75. Y a los que se sumarán sin duda alguna, muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Restrepo, en este espacio. Muchísimas gracias a usted y nuevamente felicitaciones. Gracias. Ha sido la presencia de Camilo Restrepo, quien es presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito de estos 74 años de esta entidad. Avanzamos con la información, amigos. Representantes de la CONAIE piden regir su propio sistema de educación con autonomía y asignación de recursos. Este pedido se efectuó al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. La presidenta de esta mesa de trabajo, Silvia Salgado, sostiene que este tema debe ser debatido a profundidad y con responsabilidad. Nuestro compañero Clever Aranda nos tiene un informe. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. A esta hora la Comisión de Educación se encuentra sesionando, fueron invitados representantes de varias entidades como la CONAIE, por ejemplo. Ellos están pidiendo regir su propio sistema de educación. Para abordar esta temática me acompaña la asambleísta Silvia Salgado, ella es la presidenta de la comisión asambleísta. Están pidiendo regir su propio sistema de educación. ¿Es esto como poco descabellado, como crear otro sistema paralelo de educación? Bueno, yo lo que quisiera es decir que en la comisión hay toda la apertura para escuchar a los diferentes actores. Uno de ellos es precisamente quienes integran los pueblos y nacionalidades del Ecuador agrupados en la CONAIE, quienes en este momento acaban de intervenir y hacer referencia a un acuerdo presidencial con la CONAIE, un acuerdo político, así se lo entendemos, de que bien podría establecerse producto de estos diálogos y conversaciones el hecho de tener una ley orgánica de educación intercultural bilingüe diferente a la vigente, que responda a un sistema intercultural bilingüe con autonomía técnica, académica, financiera. En función, así lo establecen y han argumentado, de que el Estado plurinacional está establecido en la Constitución, de que la sociedad es intercultural, pero el Estado debe ser plurinacional y por lo tanto ellos defienden una nueva ley diferente a la que estamos tramitando que dé cuenta de esta autonomía y de esta particularidad que los pueblos y nacionalidades, están demandando. Es un tema que de alguna manera fue propuesto en la mesa de debate en la Constituyente. Y obviamente cuando se desarrolló la actual LOEI, se determinó que es un solo sistema con una sola autoridad nacional
Y en esas circunstancias vivimos un momento de evaluación, pero de ninguna manera, o sea, estaba en nuestro proyecto de reformas el que se separe el sistema bilingüe y más bien de que se fortalezca con la creación de una secretaría, de un instituto de lenguas ancestrales, una serie de circunstancias, que se evalúe también esto del cierre de las escuelas comunitarias. Existe toda la apertura para dar tratamiento a estos temas y fortalecer especialmente este sistema de educación intercultural con este enfoque, con esta mirada de único sistema nacional. Pero lo que se está proponiendo es otra cosa. Por lo tanto, nosotros nos veremos obligados a impulsar una serie de debates hacia la ciudadanía, de manera pública, a la academia, a otras organizaciones, al propio Ejecutivo, conocer cuál es su propuesta, porque de lo que acabamos de escuchar y de lo que se acaba de expresar en la comisión es precisamente crear un organismo suprasistemas, en donde uno de esos sistemas sea la educación general y otra sea la educación intercultural bilingüe. Lo que se debería más bien es crear un sistema único, fortalecerlo aún más y que sea incluyente, ¿no? Para todos los pueblos que habitan nuestro país. Bueno, al parecer este va a ser un punto, diría yo, que no va a ser tan fácil de llegar a consenso. Vamos entonces a provocar este debate en el sentido más amplio, capaz de que los pronunciamientos sean también de la diversidad que tiene la sociedad. En todo caso, hay adelantado un decreto ejecutivo en el que ya se crea una secretaría, pero obviamente esa secretaría es parte del Ministerio de Educación, pero hay una comisión que está encargada justamente de redactar esta nueva legislación. Vamos a esperar, se ha dicho acá que el ofrecimiento sería enviar desde el Ejecutivo un proyecto de ley. Nosotros vamos a seguir con la preparación del informe para primer debate, que pasa justamente por recoger algunos de estos planteamientos, que es el fortalecimiento del sistema intercultural bilingüe, no entendido como otra ley ni como otro sistema, sino como parte de una política de Estado incluyente que contemple y que también identifique estas particularidades que en definitiva son derechos colectivos, en eso estamos de acuerdo, que responden justamente a la necesidad de preservar una cultura, pero que ante todo, o sea, en este momento, dividir la ley, eso sí ya sería un tema de decisión mucho de mayor, diría yo, debate, y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a provocar el debate. Muchísimas gracias a la asambleísta Silvia Salgado. Sin duda, un tema que genera debate y que deberá ser analizado con mucha seriedad. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias a Clever Aranda por ese reporte. El articulado del proyecto de ley de fomento y desarrollo del sector agropecuario continúa al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Esta mesa legislativa prevé contar con un informe para el primer debate luego del receso legislativo. El debate continúa al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Para el presidente de la mesa, Ricardo Zambrano, existen varios nudos críticos, como la franja de precios, pues los pedidos del sector agricultor es que se regule a los intermediarios. La sanción que debe haber por parte de la especulación que hay en precios, quién ejerce el control. Otro de los ejes a debatir es la funcionalidad del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Según la legisladora Verónica Guevara, existen varias falencias con el objetivo de esta institución. Ausencia de política agropecuaria, pero también la ausencia de tratamientos a temas tan importantes como la investigación agropecuaria, que va a responder realmente a la crisis que vive el sector agropecuario. Con respecto a la condonación de deudas para el sector agrícola, los legisladores opinan. Toca imprimir mayor difusión y también toca revisar en dónde está el cuello de botella que no permite que la gente acceda a estos beneficios. No es que tenemos agricultores que no quieran pagar, están enfrentando iliquidez y mientras no existan políticas claras no vamos a poder resolver estos problemas. Luego del receso legislativo, la comisión prevé tener listo el informe para primer debate del proyecto de ley de fomento y desarrollo del sector agropecuario. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Ahora les contamos que en el mes de octubre el Ecuador cumple 100 años de relaciones diplomáticas con Japón. Para ello se prevé una serie de actividades. En primera instancia, una delegación japonesa liderada por el embajador de ese país, Hitoshi Noda, visita el Ecuador a fin de concretar varios temas como la asistencia técnica y prevención de desastres. Esto tras el terremoto ocurrido en nuestro país en el 2016. El grupo de amistad presidido por Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, comprometió además el apoyo e intercambio de tecnología y también en el ámbito comercial. Las relaciones diplomáticas, consulares y de cooperación entre Japón y Ecuador cumplirán 100 años. En ese marco, una delegación presidida por el embajador de Japón y el grupo de amistad de la Asamblea liderado por Elizabeth Cabezas, titular de la legislatura, mantuvieron un primer encuentro previo a las actividades programadas para el mes de octubre. La presidenta de la Asamblea reconoció que las relaciones bilaterales permitirán consolidar proyectos en favor de ambos países. Es importante, ellos ven con expectativa, con interés este nuevo momento que vive la política ecuatoriana, la apertura a nuevas formas de cooperación, pero también a nuevos países que pueden aportar en este momento. Otro punto abordado en este encuentro fue el apoyo con técnicos que traten la problemática de posibles desastres en el Ecuador. Esta iniciativa surge a partir de lo ocurrido en el 2016, tras el terremoto que dejó como saldo serias afectaciones, en particular a Manabí y Esmeraldas. Se prevén tener varias acciones de intercambio y cooperación fundamentalmente en equipamiento para este tipo de situaciones, sobre todo después de los terremotos que nosotros ya hemos vivido. En este encuentro participaron 6 asambleístas de distintas bancadas políticas que conforman este grupo de amistad Ecuador-Japón. El legislador Montgomery Sánchez calificó de positivo esta reunión, pues incluso se abordaron temas como el intercambio de tecnología y comercial. Asimismo, la asistencia técnica y tratar de implementar las becas para los jóvenes estudiantes que vayan allá en ciencia, tecnología e innovación. Para el legislador Diego García, la visita de la delegación japonesa permitió además consolidar el proyecto geotérmico Chachimbiro en Imbabura. Pues que se ejecute este proyecto, que exista la segunda etapa ya para explotación y de esa manera pues generar desde la provincia de Imbabura energía limpia en favor de los ecuatorianos. Esta primera reunión entre las delegaciones de Ecuador y Japón es la antesala a la visita del canciller Taro Kono, director general para América Latina. Mariela Logroño, TVL Noticias. Kunampunja kaychishi kay Comisión de Educación Mingarishka ukuman mitauka kay Konaita Ndanakuymanta ayllukuna ima chayamurka. Paykunaka kay yachayta, educación bilingüe yachayta, llaqtakunapi kikin kawsayta yachachinapak shinallati kulki imatami musunchi nishpami kashna kaypi riksichirkakuna. Silvia Salgado kay Mingarishka tapushak ima kanirka ñukunchik ashtawan kay yuyaykuna imataka sinchita rimanakushpami katinakanchi nishpami willachirka. Soberanía alimentaria Mingarishka ocupa pishankashpa Katikunkuna Mika y Kutin Imaka, Kasnakai, Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario Kamachi Imatami, Ña Astawan, Ayichishpa Katikunkuna, Paikunaka, Kasnakai, Samana Pachacuna, Receso Legislativo, Kasnakai Pachacuna Manta Tigra Mushpami, Astawan Kai Piñu Kunchi Yankashpa Katishun Nishpami, Huilla Chircacuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Agenda de actividades. Rápidamente las actividades que constan en la agenda de la Asamblea Nacional para este martes 14 de agosto a las 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional AMPETRA con el conocimiento y aprobación de los informes sobre el control político realizado al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y del Ministerio del Interior respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, invita al primer balance de gestión legislativa. Esto será en el Salón de los Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo.
10 de la mañana, a continuación de la sesión número 531 del Pleno de la Asamblea Nacional, para conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. También sobre un proyecto de resolución de declaración del 30 de julio como el Día del Adolescente Ecuatoriano y un proyecto de resolución para la anulación de la condecoración Vicente Rocafuerte del Congreso Nacional al mérito educativo al ciudadano César Cordero. A las 10:30, una rueda de prensa del asambleísta Jorge Corozo, quien preside la Comisión de los Derechos Colectivos, sobre el proyecto de ley del futbolista profesional. Será en la sala de prensa, planta baja del Palacio Legislativo. Luego de la sesión número 531 se cumplirá la continuación de la sesión número 529 del Pleno para conocer o para retomar el segundo debate de la ley de optimización de trámites. También tendrá lugar el primer debate o la continuación del primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la LOEI. Un pronunciamiento de la Asamblea Nacional respecto a los hechos registrados en contra de un guardia de seguridad de la urbanización La Cumbre, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, y finalmente un proyecto de resolución de exhortación al Consejo Nacional Electoral referente a la distribución del Fondo Partidario Permanente. 15:30, sesión de la Comisión Ocasional Multipartidista para el análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gavela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta mesa recibe mediante videoconferencia a Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador, y también a Roberto Mesa, experito contratado por el ministro de Justicia, Cultos y Derechos Humanos, para el Comité Interinstitucional Integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa en torno a la muerte del señor Jorge Gavela Bueno, excomandante de la FAE. Será en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja del Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado, amigos. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.